acuerdo con sus planteamientos en campaña. Cerrar la frontera con México será una de las primeras acciones que emprenderá el presidente Donald Trump cuando tome posesión por segunda ocasión de la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025. Esto lo reveló Jason Miller, asesor del presidente electo, quien no dio detalles de la medida. Este supuesto plan generó temor en el actual gobierno de Biden ante la posibilidad de que se inicie una ola de migrantes que busquen entrar en territorio estadounidense por su frontera sur antes de la transición. Y de hecho, pues hay noticias de que ya salieron de la frontera de Guatemala con México, pues ya salió una caravana de migrantes de unas 4,000 personas que se dirige rumbo a la frontera. Vamos a hablar de ello con Tonatiuh Guillén, quien fue comisionado del Instituto Nacional de Migración entre 2018 y 2019, es también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Tonatiuh? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Por tu invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues creo que ahí está la información. Lo prometió en campaña, ya sus asesores, sus voceros dicen que lo va a hacer. Va a cerrar la frontera, va a deportar a millones de migrantes que están sin papeles en los Estados Unidos, y esto está provocando pues una nueva ola migrante hacia la frontera, tratando de entrar a Estados Unidos antes de que concluya el gobierno de Joe Biden y se inicie el de Donald Trump. ¿Cómo ves las cosas, Tonatiuh? Graves, Pascal. El escenario con Trump ya lo conocemos. En general podemos estimar que lo que ocurrió entre diciembre del 18 y junio del 19, que fue el periodo de mayor presión de Trump sobre México, y que México acepta una cantidad importante de cambios de política migratoria, está repitiéndose ahora, pero multiplicado varias veces. La idea, por ejemplo, de deportar a millones de personas, de suyo es complicadísimo en términos operativos, económicos y sobre todo de costos de las comunidades, costos económicos mismos para Estados Unidos. Entonces no es viable como una operación de grandísima escala, pero sí es viable que empiece a ocurrir y muy pronto y genere muchos daños en las comunidades y en las personas. Misma historia lo que pretende hacer sobre la frontera, también ya lo vimos antes, retrasan incluso los flujos regulares de autos y de transportes de comercio, y sobre todo bloquean toda posibilidad de las personas de solicitar asilo en Estados Unidos, e incluso presentándose regularmente en los puertos fronterizos. Y el fondo, creo que la parte más delicada es esta visión de que México es responsable del flujo migratorio irregular y que por lo mismo nuestro país debe ser el aparato de contención, el espacio de contención y el encargado de evitar que las personas arriben a la frontera sur de Estados Unidos. Esto está en el mapa que está planteando en general Trump, y implica un conjunto de presiones muy fuertes otra vez sobre el gobierno de México. Y aquí la gran pregunta es cómo va a reaccionar ahora la administración pues de la presidenta Sheinbaum, si su capacidad de negociación donde llega, su capacidad de distinguir y de analizar de manera separada los temas para no mezclarlos, por ejemplo, con la cuestión de la revisión del tratado comercial o incluso con la problemática grave de narcotráfico. Esa es la pregunta que tenemos más bien detrás, no lo que va a hacer Trump, eso ya me queda clarísimo cómo va a operar, pero la pregunta va a ser del lado mexicano, ¿cuál va a ser la capacidad de respuesta? Yo creo, Tonatiuh, que no nos hemos ayudado mucho. Esto lo hemos platicado contigo en otras ocasiones. No tenemos realmente una política migratoria. Me gustaría preguntarte y que me lo contestaras, por favor, en el siguiente bloque, porque tengo que hacer una pausa ahora, pero ¿cuáles son las medidas que sí podríamos tomar? ¿Cuál es el tipo de política migratoria que debiera
asumir el país, porque si realmente Trump va a desarrollar la economía estadounidense, si la va a hacer crecer, como ha dicho, pues lo que va a provocar es aún más interés de llegar a Estados Unidos, no menos. Entonces, ¿qué papel le tocará jugar a México en una situación en la que va a haber todavía mucho más interés en llegar al otro lado de la frontera, pasando por territorio nacional? Si eres tan amable, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando. Gracias. Volvemos a seguir. Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Estamos platicando con Tonatiuh López Guillén sobre la política migratoria que seguiría, perdón, Tonatiuh Guillén López, discúlpame, Tonatiuh, sobre la política migratoria que seguiría el presidente Donald Trump en su nuevo cuatrienio en la Casa Blanca. Tengo la impresión de que esta película ya la vivimos, Tonatiuh. ¿Qué opinas? Sí, ahora vamos a tenerla con una agresividad sin precedentes. Yo creo que ese es el gran cambio. Y una presión también muy, muy dura sobre el gobierno mexicano. Y volviendo al punto que me comentabas hace un rato sobre el crecimiento de Estados Unidos y la migración, hay un dato que es súper relevante. En los últimos 5 años, el crecimiento de la fuerza laboral de Estados Unidos, el 80% de ese crecimiento se explica por inmigración. En otras palabras, no puede tener ese país crecimiento económico sin inmigración. Eso obliga a que se replantee la problemática y sobre todo se abra un capítulo mayor, no quiere decir que no exista, pero mucho mayor de mercados laborales. Esa es una cuestión fundamental. La segunda cuestión, Pascal, es sobre el perfil de la población en movilidad, sobre todo la de los últimos 3 años, incluyendo la mexicana, por cierto, subrayado, incluyendo la mexicana, es población que no se movió es por razones económicas principalmente. Se movió por razones de fuerza, de expulsión. En concreto, el caso mexicano retrata muy bien el problema que el flujo, la mitad del flujo mexicano se debe a, al desplazamiento forzado de las regiones de México. Entonces O sea, es no una es gente movilidad. que en primer lugar esté buscando mejorar sus condiciones de vida, sino está huyendo de No, algo. exacto, exacto. Entonces eso genera un diagnóstico muy distinto de la problemática, alternativas muy diferentes y muy concretamente en el caso de México hay que corregir el desastre de seguridad en las regiones. Sí. Está clarísimo que está el problema en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas y así le vamos sumando y genera desplazamientos de población muy graves y esta termina como movilidad hacia Estados Unidos solicitando Sí. protección. Entonces, Y ese además, diagnóstico es el que hay que enfatizar. además hay que considerar que bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con la premisa de que migrar pues es un derecho humano, pero cuando estamos viendo estas olas migratorias, generalmente no está solamente la libre voluntad del migrante detrás, sino todo Exacto. un operativo organizado por el crimen. El crimen es el gran operador. O sea, no es el que genera la movilidad, yo creo que sería un planteamiento débil ese argumento. Aprovecha la coyuntura. El crimen yo le definiría como el gran operador de la movilidad regional Sí. ante una necesidad de movimiento tan grande de las personas dispuestas a sacrificar todo y ante políticas migratorias cada vez más restrictivas y duras, el crimen aparece como un mediador y es el gran ganador con miles de millones de dólares en ese proceso. Entonces también esa perspectiva hay que comprenderla y ya muy puesto sobre la población que está en México o que cruza por México, Sí. también México está desperdiciando el capital humano que está en movilidad, Desde que luego. está en condiciones de vulnerabilidad tremenda, pero no tenemos una política de inclusión ni de desarrollo. Entonces esas debilidades de estrategia pues nos ponen simplemente como aparatos de contención
y no estamos conectando movilidad humana y el propio desarrollo de México, que es un capítulo que no tocamos y que claro. debiera ser uno fundamental. Y nos vuelve vulnerables ante este tipo de políticas como las que anuncia Trump, ¿no? Correcto, y ahí pues, no tenemos este, un planteamiento estratégico alternativo. En la Ujú. visión simplona de Trump, México debe ser una extensión de su aparato de control de movilidad humana y Sí, punto. Haya sido como haya sido. Entonces sí, va a ser todas las presiones del mundo para que eso ocurra. Y el lado mexicano tiene que tener otras alternativas, otro modelo de atender la problemática, ser autocríticos, Pascal. Ni siquiera reconocemos la movilidad humana, que es un tercio, la mexicana, que es un tercio del claro, total de lo que sí. arriba Estados Unidos. Entonces, si Y quisiéramos hacer otra cosa, empecemos también por el flujo mexicano. claro, y además, como tú bien decías, pues este nuevo flujo de mexicanos que se mueve internamente, muchos con deseos de llegar a Estados Unidos, pero otros simplemente de salirse de donde están, pues Exacto. tiene que ver con la situación de violencia que se está viviendo en muchas partes del país. Pues, Donatio, siempre un gusto conversar contigo, es muy aleccionador poder platicar y aprovechar tu conocimiento sobre el tema. Te mando un abrazo y te Te agradezco agradezco como siempre. muchísimo. Un abrazo, Pascal. Gracias, gracias, Donatiu Guillén López, quien fue comisionado del Instituto Nacional de Migración.